Las oraciones condicionales. Estas oraciones están compuestas por dos partes. Por un lado, la oración principal o cláusula principal, también se puede llamar, y la oración o cláusula subordinada. Esta última está encabezada por el conector if, que significa si. ¿Qué expresan estas oraciones? Se utilizan para expresar que la acción que se encuentra en la oración o cláusula principal, es decir, la que no tiene el conector if, solo puede suceder si se cumple la condición que expresa la frase verbal de la oración subordinada. Veamos los tipos de oraciones condicionales que existen. En primer lugar tenemos la oración condicional tipo 0, que se utiliza en general para expresar verdades generales o enunciados de física, por ejemplo. La estructura de las frases verbales que van a estar en cada una de las cláusulas u oraciones son: en la cláusula if, la vamos a denominar cláusula if, que es la subordinada, va a estar introducida por el conector if más el tiempo verbal presente simple. Es decir, la frase verbal va a estar en presente simple. Y la cláusula principal va a tener una frase verbal también en presente simple. Veamos el ejemplo. If you heat water to 100 degrees, it boils. Si calientas el agua a 100 grados, hierve. Esta es una verdad general. Veamos el tipo 2, que en realidad sería el tipo 1 porque el anterior es el tipo 0. Bien, esta se refiere a acciones que tienen una probabilidad de que sucedan. Bien, es posible y muy probable que se cumpla la condición expresada en la cláusula if. Veamos la secuencia de verbos. Tenemos en la cláusula if, vamos a tener, va a estar introducida por la cláusula, por el conector if, más el presente simple. Y en la cláusula principal podemos encontrar el futuro simple o podemos encontrar una frase verbal en imperativo. Veamos la oración de ejemplo. If sick people follow the doctor's indications, their health will improve. ¿Ven? Aquí tenemos un presente simple. Esta es la oración con if, ¿sí? O la cláusula que contiene if. Bien, en esta cláusula tenemos el presente simple. Y en la cláusula principal vamos a tener un futuro simple. Vamos a ver más adelante un ejemplo con imperativo. Veamos la traducción de esta oración. Si las personas enfermas siguen, acá estoy traduciendo follow, siguen en presente simple las indicaciones del médico, su salud mejorará. Y acá tenemos el futuro simple, will improve, mejorará. Veamos el ejemplo con imperativo en la cláusula principal. If you travel abroad, don't forget your passport. Bien, acá tenemos un presente simple en la cláusula if y luego tenemos un imperativo que en este caso está en negativo. No olvides tu pasaporte. Si se acuerdan del imperativo, se darán cuenta que esta expresión nos está mostrando que es un imperativo en negativo. Veamos el tipo de oración condicional hipotética. En este caso hay menos posibilidad de que suceda la condición. Y los tiempos verbales que se utilizan son el pasado simple para la cláusula if y en la cláusula principal tenemos would más el verbo principal. Si ustedes ya estudiaron el
el tema anterior a este, conocerán cómo se interpreta o traduce este auxiliar. Es un verbo defectivo. If I had, acá tenemos pasado simple del verbo tener, have, ¿sí? If I had enough money, I would buy a new cell phone. Y aquí tenemos el verbo modal con buy, ¿sí? Que quiere decir comprar. ¿Cómo se traducía? Con la terminación ia. Si tuviera suficiente dinero, vean cómo se traduce esto. Ya más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre la traducción de el pasado simple en una oración condicional versus en una oración común. Si tuviera o tuviese suficiente dinero, I would buy, compraría un teléfono celular. Bien. El último tipo de oraciones condicionales tiene frases verbales que hacen que la condición sea imposible de cumplir, porque ya pasaron ya tuvieron lugar en el pasado, entonces no hay chance de que eso se pueda revertir. En la cláusula if tenemos el pasado perfecto, ¿sí? Y en la cláusula principal tenemos el condicional perfecto, que sería el would con have con el significado de haber. Entonces la traducción sería habría, ¿sí? En este caso, el verbo modal would está afectando a haber, ¿sí? Más el pasado participio del verbo principal. Ustedes ya conocen cómo es el tratamiento de los verbos en pasado participio. Veamos un ejemplo. If you had consulted the dictionary, you would have found the meaning. Bien. Si hubieras consultado, ahí tenemos un pasado perfecto en la cláusula if. Y aquí tenemos el condicional perfecto. Would have found. Que ustedes no lo conocen como condicional perfecto porque no se ven esos tiempos de verbo en este curso, sino que lo conocen como el verbo modal que en este caso está afectando a have con función de haber. Habrías encontrado. Veamos cómo es la traducción completa. Si hubieras consultado el diccionario, habrías encontrado el significado. Habrías encontrado. Habrías corresponde a would have. Y found es el pasado participio de encontrar. Por eso lo traducimos de esta manera. Encontrar. Esto es muy importante al momento de traducir las oraciones condicionales, porque los tiempos pasado simple y pasado perfecto no se traducen de la misma manera que se traducen en una oración convencional en la que no hay una cláusula if. Veamos estos ejemplos. Con respecto al pasado simple, en una oración convencional, que no es una oración condicional, si tenemos esta estructura, ¿sí? Tenemos una frase nominal, que es un pronombre que está funcionando como el sujeto, y después tenemos el verbo en pasado simple. I insisted. ¿Cómo lo voy a traducir? Yo insistí. Esa sería la traducción del pasado simple de este verbo, insist, que quiere decir insistir y es regular, ¿sí? Yo insistí. Pero ¿qué pasa dentro de la oración condicional? Se traduce distinto. If I insisted, no digo si insistí, sino
si insistiera o insistiese. Esas son las dos maneras de traducir el pasado simple en las oraciones condicionales. Pasa parecido con el pasado perfecto. En una oración convencional, que no sea una oración condicional, se traduce de esta manera. Si yo tengo esta frase, esta oración, I had insisted. Yo, ¿sí? Ese sería el sujeto, la frase nominal que actúa de sujeto. I had insisted. La traducción sería yo había insistido. Pero dentro de una oración condicional se traduce distinto. If I had insisted, si yo hubiera o hubiese insistido, ¿sí? Entonces, had dentro de una oración condicional se traduce como hubiera o hubiese, no había. Veamos algunos ejemplos. Con el verbo visit. I visited the museum yesterday. Yo visité o visité el museo ayer. Es un pasado simple dentro de una oración común. Pero aquí tengo el mismo verbo dentro de una oración condicional. If I visited the museum, I would invite you. Si visitara o visitase el museo, te invitaría. I would invite you. Veamos este ejemplo con pasado perfecto. You had called 911 for help. Habías llamado al 911 por ayuda. Esta es la manera en que se traduce el pasado perfecto en una oración común. Pero si esta misma estructura verbal está dentro de una oración condicional, se traduce diferente. If you had called 911, they would have come immediately. Si hubieras llamado, no es habías, como en este caso, habías llamado, sino si hubieras llamado al 911, habrían venido inmediatamente. Esto es muy importante que lo aprendan, si no les va a fallar la traducción o la interpretación de las frases verbales en condicionales, especialmente pasado simple y pasado perfecto. También hay otras estructuras que conforman las oraciones condicionales. No son únicamente esas 4 que mencioné más arriba. Pueden encontrar otra variedad siempre y cuando tenga sentido, digamos, lo que tenga sentido el mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, estos son algunos ejemplos. If the book is interesting, you should buy it. Acá tenemos un verbo to be en presente y aquí tenemos un verbo modal, ¿sí? Si el libro es interesante, deberías comprarlo. ¿Ven? No sigue ninguna de las estructuras que comentamos recién, pero igual tiene sentido. Si el libro es interesante, deberías comprarlo. If you are working hard, take a rest. Aquí tenemos un presente continuo. Si estás trabajando duro, toma un descanso. Y aquí tenemos un imperativo. Presente continuo e imperativo. Aquí tenemos invertidas las frases, las cláusulas, ¿sí? Tenemos primero la cláusula principal, que puede pasar muchas veces, y luego tenemos la cláusula subordinada o la cláusula if. Come with me if you are feeling lonely.
Aquí tenemos un imperativo, ¿sí? Y aquí tenemos un presente continuo. Ven conmigo si te estás sintiendo sola, sola o solo. Bueno, espero que les haya servido esta explicación y no olviden de complementarla con el material de teoría.